Faustino Cavas, bienvenido a los estudios una vez más, aquí de Onda Regional, catedrático, les decía a los oyentes, de la Universidad de Murcia, en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estábamos comentando fuera de micrófono una medida que puso en marcha el Gobierno central, que creo que ha pasado bastante desapercibida para aquellas personas que en su casa, en su lugar de trabajo, tienen una persona asalariada, dada de alta en la Seguridad Social y que colabora en lo que son como se suele conocer, las tareas domésticas. Hay una obligación de hacer una evaluación de riesgos laborales de esta persona. Sí. ¿Cómo se hace? Sí, es así. Esa obligación de evaluar los riesgos laborales del personal del servicio doméstico trae causa de una reforma que se produjo hace algo más de un año, que equiparó al colectivo de empleadas de hogar al resto de trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese reglamento lo que se estableció es que el Ministerio de Trabajo elaboraría una herramienta que está alojada en la página web del Ministerio de Trabajo para poder hacer una autoevaluación de los riesgos laborales presentes en el domicilio, teniendo en cuenta pues las características físicas del domicilio, de la persona que va a prestar allí los servicios. Es en principio una evaluación sencilla, pero hay que hacerla, porque de no hacerla se incurrirá en un incumplimiento, en una infracción administrativa que puede ser objeto de sanción. Y el plazo para hacer esa autoevaluación concluye el 14 de noviembre. Es decir, parecía que nunca iba a llegar, pero finalmente esa obligación existe. No es una equiparación plena con las empresas, con la evaluación de riesgos que tiene que hacer una empresa, que es mucho más compleja, pero sí que hay que evaluar esos riesgos, dar información a la empleada de hogar, proporcionarle el equipo de trabajo, aunque sea sencillo, que necesite para realizar sus cometidos, adoptar las medidas preventivas que sean más adecuadas. Y en esos casos, pues si no se tiene la suficiente preparación o formación para hacer esa autoevaluación, pues habrá que recurrir seguramente a la persona o a la asesoría que está llevando a cabo la gestión de las nóminas de los seguros para pedir apoyo de cara a esa evaluación. Hay casos, es una herramienta que está en la página web del Ministerio. Sí, ya está habilitada y es gratuita, ¿no? Gratuita, se descarga y allí pues se rellena la información, se pasa una información, se obtiene esa autoevaluación, se descarga y se conserva para poder presentarla en caso necesario. Bueno, el plazo concluye, como apunta Faustino Cavas, el 14 de noviembre. Un asunto además a tener en cuenta, insisto, para aquellas personas que tienen dada de alta a una persona. Claro. Pero si es una persona, por ejemplo, que trabaja en varios domicilios y está asegurada en varios, cada uno tiene que hacer la evaluación. Cada empleador tiene que hacer la evaluación de riesgos, porque los riesgos en cada domicilio serán o pueden ser distintos. ¿Qué opina de toda la polémica en torno a las cotizaciones de los autónomos? Bueno, era un tema que previsiblemente iba a dar que hablar, porque teníamos un calendario, un programa de cotizaciones para el periodo 2023-2025 y tocaba actualizar las cotizaciones de los autónomos para tratar de llegar a la convergencia con el régimen general y que finalmente los autónomos coticen de acuerdo con sus ingresos netos, sus ingresos reales. Eso pasa por incrementar las cotizaciones de los autónomos. Ya estaba así previsto en la reforma que se introdujo el año 2022, cuando se implantó el nuevo sistema de cotización. ¿Que ahora crezcan más o menos? Bueno, eso al final es una opción política, pero el objetivo es que dentro de unos años, cuando acabe el periodo transitorio, los autónomos coticen con arreglo a los ingresos netos, a los ingresos reales. Actualmente la mayoría de los autónomos están cotizando por una base que no coincide con sus ingresos netos reales, porque el autónomo todavía puede elegir entre una base mínima y una base máxima de cotización, dependiendo de cuál sea su tramo de ingresos netos. Hay 15 tramos y dependiendo de cuál sea su tramo de ingresos netos, pues por ejemplo, si gana más de 100.000 euros, que es el tope, pues hay una base mínima de unos 1.900 euros y una base máxima de 4.900. En esa horquilla el autónomo tiene que elegir cuál es su base de cotización. Volviendo a ese ejemplo, pues la cuota mínima serían en torno a 600 euros y la cuota máxima 1.500 euros.
lo que el autónomo decida. Tradicionalmente el autónomo durante muchos años y antes de que este sistema se implantara cotizaba siempre por la base mínima. El 90% del autónomo cotizaba por la base mínima porque la cotización lógicamente se suma a otros costes que tiene que asumir, que tiene que hacer frente el autónomo. La traducción de ello era que las pensiones del autónomo han sido tradicionalmente bajas, inferiores a las del régimen general. Y siguen esta bajas. mañana los tertulianos que la media nacional está en torno a los 960 euros, mientras que un asalariado está en torno a los 1.400, de media nacional. Incluso en el régimen general la pensión de jubilación del asalariado está ya por encima de los 1.600 euros. Sí. La media de todo el sistema, incluyendo asalariados y autónomos, está en unos 1.500 euros. Pero evidentemente el autónomo, como la pensión que recibe está en proporción a lo que ha cotizado, eso finalmente se traduce en una pensión más baja. La clave está, ¿queremos que los autónomos tengan pensiones más altas? Eso pasa por reforzar la contribución al sistema. ¿Cómo se debe hacer? ¿Con qué calendario? ¿Sobre quién deba cargar el mayor peso de la contributividad? Pues parece razonable que quienes tengan menos ingresos, su esfuerzo contributivo sea menor, aunque también al final su pensión, lógicamente, vaya a ser más pequeña y se refuerce la contributividad en los tramos medios y altos. Una aplicación que estaba prevista y está previsto así que vaya aplicándose de manera progresiva en los próximos años. De manera progresiva también en los próximos años, y lo estamos viviendo ya cuando estamos hablando de los asalariados, de los trabajadores por cuenta ajena, cuando llega el momento de la jubilación, a la hora del cálculo de lo que va a ser su pensión, se calcula sobre las cotizaciones de los últimos 25 años. Sí, actualmente sí. Pero está subiendo también. Eso también va a subir y se pueden descartar 2 años, ¿no? Los 2 años de peores, por decirlo así, ¿no? Así es. Hasta ahora se computaban las bases de cotización de los últimos 300 meses, que son 25 años. Se hacía un promedio y sobre esa base reguladora se aplicaba el porcentaje que a cada trabajador le correspondiera en función del número de años que hubiera cotizado. Pues en unos casos será el 100% y en otros casos será un porcentaje menor porque no ha cotizado el máximo permitido para poder cobrar la pensión completa. Pero la base reguladora siempre se ha calculado de ese modo desde el año 2022, que fue cuando entró definitivamente en vigor la fórmula todavía vigente, los 25 años. Porque veníamos de la regulación donde solo se computaban los últimos 15 años cotizados. Y después pasamos a 25. Bueno, pues a partir del 1 de enero de 2026 entraremos en una nueva modalidad de cálculo que se va a implantar progresivamente, de manera que no en el año 2026, sino en el año 2037 se computarán las bases de cotización de los mejores 27 años cotizados en los últimos 29 años. Es decir, se toman 29 años como referencia y ahí elegimos los 27 años que la cotización haya sido más alta. Eso lo hace de oficio la Seguridad Social. Se calcula la base reguladora con ese promedio y se aplica el porcentaje. Pero esto, lógicamente, no se aplica de forma inmediata. Como he dicho, esa fórmula estará íntegramente en vigor en el año 2037. Para el año que viene, ¿qué es lo que se van a computar? 302 bases de cotización dividido entre 304,53. Es decir, solo aumenta 2 meses más la base reguladora. ¿Y esto afecta a las pensiones? ¿Va a afectar a la cuantía? Bueno, ¿sí o no? Sí o no, depende. Depende de a quién. Porque la idea es que con este sistema de cálculo se favorezca a aquellos trabajadores que han tenido carreras laborales más inestables, que hayan tenido fluctuaciones en su cotización y sobre todo hayan experimentado una reducción o pérdida de cotizaciones en los últimos años. Lógicamente, si ampliamos la base reguladora hacia atrás, podemos rescatar años antiguos donde sí que había cotización para compensar últimos años en los que ha habido poca cotización o nada. Imaginemos un trabajador que está desempleado y que ha agotado ya la prestación de desempleo, nadie cotiza por él, ¿no? Entonces, esta fórmula puede beneficiar a esas personas. En cambio, a aquellas personas que han tenido una carrera de cotización continuada, estable, con salarios altos en sus últimos años,
el sistema que más le favorece es el de los 25 años, no el de los 29. Porque, claro, lógicamente lo que se cotizó hace 29 años era menor de lo que se cotiza en los últimos años. Va a depender del caso. En cualquier caso, a esos 29 años se llevará, como usted bien apunta, en el año 2037. En el 2037. La aplicación va a ser progresiva, como está siendo progresiva los requisitos mínimos para la edad de jubilación y cotización, ¿no? Que cada año pues van aumentando en función y una puntualización, de los meses. Y es que esta fórmula, durante un periodo transitorio, el trabajador va a poder elegir si quiere acogerse a la nueva fórmula o a la antigua, la que más le favorezca. O sea que no se impone la nueva fórmula a todo el mundo. Hay casos de facilidades. Y en cuanto al sistema general, Faustino Cavas, ¿qué va a pasar con las pensiones? Hay reflexiones estos días, si uno va leyendo la prensa europea, en Alemania se estaban planteando algunas medidas para reformar su sistema de jubilación. Están llegando en algunas zonas del país al hecho de que haya ya tan solo 3 trabajadores por cada 2 personas jubiladas y con un decrecimiento de la población, que esto lo va a poner en peligro. Una de las medidas de las que se anunció por parte del gobierno alemán era que se están planteando en unos años la jubilación a los 70 años y además la posibilidad de, en determinados sectores de la economía, obligar a los trabajadores a jubilarse a los 63 años, con la cotización de los 63 años, no como si hubieran cotizado hasta los 65. Y ayer mismo en Italia también se ha abierto la caja, por decirlo así, de Pandora de las pensiones, y el gobierno italiano también apunta a que probablemente en el año 2050, decía, los italianos tengan que jubilarse a los 69-70 años. ¿Aquí va a pasar algo parecido? Bueno, ¿los planteamientos que deberíamos estar haciendo no serían esos? Es difícil predecir lo que va a ocurrir de aquí a 20 o 25 años. Lo que sí sabemos es que va a haber una explosión de jubilaciones como consecuencia de la incorporación masiva al sistema de seguridad social de la generación de los baby boomers, la generación de los nacidos entre 1955 y 1975, que ya se están empezando a jubilar y lo van a hacer de forma masiva en los próximos 20 años. Esto va a provocar un desequilibrio entre el número de cotizantes y el número de pensionistas. La ratio adecuada es de 2,5 cotizantes por un pensionista, para que el sistema sea solvente. Si esa ratio desciende, por ejemplo, porque nos encontramos con 15 millones de pensionistas, necesitaríamos más de 30 millones de cotizantes, y eso no va a ocurrir. En el mejor de los escenarios, en una situación de crecimiento económico extraordinario, con mucho empleo, en torno a los 20, estamos a 21 millones de personas afiliadas. Entonces, es previsible que exista ese desequilibrio. Previendo ese desequilibrio, la reforma de las pensiones de 2021 y 2023 lo que ha establecido son mecanismos para anticiparse a ese golpe financiero en el sistema de seguridad social. Y entre esos mecanismos, aparte de otras medidas, pues está la creación de 2 cotizaciones adicionales. El mecanismo de equidad intergeneracional, que supone que todos los trabajadores y las empresas tienen que cotizar un poco más de aquí al año 2050, un 1,2%, aunque actualmente es solo un 0,80% más de lo que ya se viene cotizando por contingencias comunes y profesionales, y además una cuota de solidaridad para los salarios más altos. Los salarios que excedan el valor de la base máxima, que actualmente son 4.909 euros, antes no cotizaban el exceso sobre esos 4.909 euros o el importe que en cada año estuviera en vigor la base máxima. A partir del 2025 ya empieza a cotizarse por el exceso, de acuerdo con unos tramos. Esa cotización no tiene impacto en la pensión. Esa cotización es redistributiva, es decir, va directamente a la caja de la Seguridad Social. Y en buena medida va a la hucha de las pensiones. Es decir, que la idea es ir engordando el fondo de reserva de la Seguridad Social para que en torno a el 2040 o antes incluso tenga unos 120.000 millones de euros, se calcula. Con ese dinero se pretende hacer frente al déficit que previsiblemente va a tener el sistema contributivo de seguridad social en esos años por una situación puramente coyuntural. Cuando pase ese escenario, el número de pensionistas va a bajar necesariamente, porque la natalidad está muy baja. El problema lo tenemos con la generación del baby boom, que va a impactar de forma muy evidente en los próximos años. Más el incremento de las pensiones. Más el incremento de las pensiones con arreglo al IPC, que está garantizado por ley.
Pero también las bases máximas de cotización van a ir creciendo en paralelo, es decir, que se va a ir cotizando más a la Seguridad Social. Va a haber un incremento de cotizaciones y lo deseable también, desde luego, es que haya un refuerzo en la base de afiliados, si no es posible con los nacidos, pues con inmigración regular o con cualquier otra modalidad que nos permita tener una base de cotizantes suficientemente amplia. La edad de jubilación ya se subió a los 67 años. En el año 2011 y la vamos a tener en vigor desde el año 2027. La edad ordinaria serán 67 años. Yo no creo necesario actualmente avanzar la necesidad de aumentar la edad de jubilación. Quizá dentro de unos años, cuando se hagan el seguimiento de estas medidas, sea necesario hacer algún ajuste y quizá el ajuste pase por elevar la edad de jubilación. Pero yo creo que actualmente no sería necesario. No hay que precipitarse a la hora de tomar decisiones. Faustino Cavas, como siempre un placer tenerle aquí en los estudios de Onda Regional, catedrático de la Universidad de Murcia en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Gracias por compartir ese análisis y esa opinión tan fundamentada en su caso en torno al futuro de las pensiones y a estas noticias de actualidad que tenemos. Una última cuestión tiene que ver con esos planes del Ministerio de Trabajo de prolongar los permisos. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que fallecimiento por acompañar a una persona que va a recibir eutanasia, por ejemplo, por cuidados paliativos. Yo creo que socialmente esos permisos son bien recibidos. Lo que hay que valorar es la carga económica que esto va a suponer, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Pero no perdamos de vista que en algunos de estos permisos España está por detrás de la media de la Unión Europea. El permiso por fallecimiento de un hijo, por ejemplo, en Francia es de 14 días. En Portugal puede llegar a 20. Y aquí son 2 días ampliables a 4 en caso de desplazamiento. No es una propuesta disparatada, pero es cierto que habrá que negociarla en el seno del diálogo social y ver si el impacto debe ser el mismo en todas las empresas, si el grado de parentesco debe ser el mismo para ampliar el permiso hasta 10 días o habrá que establecer diferencias dependiendo del grado de parentesco. No es lo mismo que salvadas las distancias, que fallezca un pariente más lejano, que fallezca tu padre o que fallezca tu hijo, ¿no? Todo eso habrá que valorarlo y sería muy oportuno que se consensuara en la mesa de diálogo social. Faustino Cavas, gracias. Gracias a ustedes.